el Zoom. Estoy haciendo spoiler. Ya. ¿Estamos listos? Vamos a comenzar. Bueno, como siempre, un gusto tenerlo acá, chiquillos. Ya, Panchito, bienvenido, que es primera charla que va a tener. Y bueno, igual súper buena charla para partir, porque la otra fue como igual muy, en general, muy ampliada, y esta ya va haciéndose un poco más específico. Como comenté en las charlas que he hecho, la primera charla que hice, que después se repitió, la idea es ir haciendo charlas un poco más específicas cada vez, construyendo a ir armando hacia inversiones más grandes, comillas, en el futuro. Pero hoy día vamos a hablar de una de las partes súper importantes, que también lo había mencionado en las charlas anteriores, que es el ahorro. Los sistemas de ahorro y las mejores opciones para ahorrar, al menos en Chile. ¿Ya? Entonces, ahí sí. Ya, los sistemas de ahorro. Como mencionamos en la última charla, existen diferentes sistemas de ahorro. El más famoso, como les dije, el 50-30-20 o la regla 50-30-20. Pero los sistemas de ahorro son esenciales. Es esencial contar con un sistema de ahorro para manejar nuestro dinero. O sea, si el día de mañana vamos a estar trabajando, yo en mi caso ya estoy trabajando, entonces por eso también fui aprendiendo de los sistemas de ahorro, pero el día de mañana la idea es que nuestro ingreso se divida en ciertos porcentajes, cosa de que todo tenga un orden para no gastar de más y tampoco en el fondo tener un manejo de nuestras finanzas. La implementación de un sistema de ahorro, como mencioné la vez anterior, junto con un presupuesto, es lo que nos permite ir aumentando nuestro patrimonio para luego invertirlo. La idea es ahorrar para invertir, ¿ya? Y el sistema a implementar va a depender y va a variar dependiendo de la persona. Hay que entender que, como mencionaba, hay personas que tienen ingreso mínimo, 350, hay personas que tienen ingresos mayores, y la capacidad de ahorro es diferente. Pero lo ideal es que siempre el ahorro sea por lo menos de un 10% como mínimo de nuestro ingreso. Eso es como el ideal para una persona que está financieramente sana, ahorrar un 10%. Y aquí puse una especificación de cómo se podrían dividir. Traté de poner diferentes formas diferentes subdivisiones y diferentes sistemas de ahorro para hacer referencia a que en el fondo cada uno puede tener necesidades diferentes. Entonces la clásica es la que tenemos acá, esquina inferior derecha, que es la regla 50-30-20, que como mencioné la vez anterior, 50% va a los gastos imprescindibles, aquello que sí o sí tenemos que gastar, arriendo de nuestro hogar, cuentas de teléfono, cuentas de agua, cuentas de luz, etcétera, etcétera, etcétera. Un 30% va a los gastos que son más imprescindibles, que no son tan necesarios, como puede ser de repente un viaje, el Disney Plus, el Netflix, que de repente son cosas que podríamos no pagar, son gastos imprescindibles, pero también está bien darse el lujito de repente. Entonces un 30% para gasto imprescindible y un 20% como ahorro, ¿ya? 20% como ahorro para el futuro, un 20% como ahorro para invertir, no para viajes, no para como un lujito, sino que un 20% para invertir en algo. Y la otra que a mí me gusta particularmente es la que separa en más pequeños porcentajes. Entonces el 50% se va para las necesidades y un 10 se va para como inversiones de largo plazo, un 10 se va para inversiones de corto plazo, un 10 se va para juegos, un 10 se va para educación y un 5 se va para donación, que también es importante. Pero como les mencionaba, depende de cada persona. Mi sistema de ahorro va a ser diferente al sistema de ahorro que mañana puede tener Panchito ya cuando termine la universidad, que va a tener la Ana, que va a tener el Mauri, que va a tener Calito. Son diferentes porque cada uno puede ver cuánto en específico puede ahorrar dependiendo de las necesidades que cada uno tenga. Por tanto, como les decía, es muy personal y uno simplemente tiene que tomarse el tiempo de ver, ok, este es mi ingreso, ¿cuánto puedo ahorrar yo de esto? ¿Cuánto es mi gasto fijo? ¿Cuánto es mi gasto variable? ¿Y cuánto me queda para ahorrar? Y que el ahorro sea lo primero que hacemos en el fondo. Ahora, ¿cuáles son las opciones más conocidas de ahorro en Chile al menos? El ahorro, y esto es en base a estudios, yo creo que lo que más conoce la gente, lo típico, el depósito a plazo y el fondo mutuo. Y eso es lo que también se repite más en lo que estuve investigando. Ahora, opciones de ahorro comunes hay 4. Mantenerlo en la cuenta corriente, en la cuenta del banco, que te genera un 0% de retorno. O sea, tú mantienes tu plata ahí y no te da más plata. Esa plata se mantiene quieta, no se mueve. Y de hecho aquí podría haber colocado que es un -2 a un -3%, porque tenemos que recordar que por la inflación nuestro dinero pierde poder adquisitivo, pierde fuerza. Entonces si lo mantenemos en la cuenta corriente, en verdad estamos perdiendo plata. El depósito a plazo en el año renta en promedio un 2%. Entonces
En algunos casos no va a alcanzar a cubrir la inflación si es que la inflación está en un 10%, en un 2%, perdón, como coloqué acá, y en algunos casos igual nos vamos a quedar por debajo. Las cuentas de ahorro, algunas cuentas de ahorro te ofrecen un 1,5% de retorno anual, que también es relativamente bajo, y los fondos mutuos, que es uno de los más populares al menos en Chile, te pueden rentar desde, perdón, un 20% positivo anual a un 20% negativo, ¿ya? Eso es muy variable. Y además en el fondo mutuo tenemos que considerar los costos de administración, que muchas veces son caros. Un fondo mutuo, por tú colocar, por ejemplo, pongamos 1 millón de pesos en un fondo mutuo, eh, digamos que te genera un 10% de retorno en el año. O sea, ahora tienes 1.100.000. Voy a hacer el ejemplo con 1 millón para hacerlo más sencillo en la matemática y así no me pierdo, que yo no soy muy bueno en matemáticas. Tienes 1.100.000, ¿ya? Así que no me equivoco. Pero la comisión del banco te quita de un 2 a un 3% de esa rentabilidad. Entonces, en verdad, en vez de rentar un 10% en el año, tú rentas un 7%, un 8%. Y aparte de ese 7-8%, tienes que quitarle lo que es la inflación anual. Entonces ya te queda un 4%, 4 o 5%. Entonces igual las comisiones se comen un poco tu rentabilidad, ¿ya? Entonces, frente a eso, que son las opciones más frecuentes, ¿qué otras opciones hay para ahorrar / invertir nuestro dinero? Está Fintual, que se ha popularizado mucho ahora en el último tiempo y del cual voy a hablar un poco en específico de por qué igual es súper buena estrategia de inversión y de ahorro, y las cuentas 2 de la AFP. Yo sé que la AFP, lo conversamos la última vez, igual tienen mala fama, pero les voy a mostrar por qué la cuenta 2 es una súper buena opción, y de hecho yo empecé a ahorrar aquí y ha ido re bien, ¿no? Ahora, poco tiempo. No voy a decir que en el fondo en el año porque todavía no llevo un año ahorrando, pero en este último tiempo ha rentado bastante bien y le voy a mostrar por qué igual es una buena opción. Ahora, no sé si me salté uno. Sí. ¿Qué es Fintual? Vamos con Fintual primero. Fintual es una administradora general de fondos que está regulada por la CMF. La CMF es la Comisión para el Mercado Financiero, que es la entidad que regula a los bancos, a las corredoras de bolsa, a toda entidad que invierta nuestro dinero. La Comisión del Mercado Financiero la tiene que regular. Y si la Comisión para el Mercado Financiero no la regula, entonces no es confiable, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. No es una buena idea invertir en algo que no está regulado por la comisión encargada en nuestro país. Por eso, por ejemplo, la última vez cuando hablábamos de eToro y otros brokers, mi comentario era no está regulado en Chile, por lo tanto quizás no es tan conveniente. Ahora, no siempre es así, ¿ya? Por ejemplo, Buda, que es un broker de criptomonedas, está regulado en Chile, pero yo no lo considero tan bueno como Binance, que de hecho lo conocí a través de Carlito, está regulado en China y no en Chile. Entonces, y es mucho mejor broker, a mi opinión, en lo que he estado viendo en el último tiempo. Pero continuando, recuerden que pueden hacerme preguntas. Yo de repente hablo muy rápido, así que si tienen alguna duda, vayan escribiéndola nomás. Continuando, entonces Fintual es una administradora general de fondos donde nosotros podemos colocar nuestro dinero y ellos nos los van a administrar. Fintual invierte en fondos mutuos creados por ellos mismos. Ellos crean sus fondos especiales y estos fondos invierten en ETF. Ya voy a explicar lo que es un ETF y en fondos nacionales de renta fija, ¿ya? Fintual lo que sí es bueno que nos da la oportunidad de acceder a empresas, a muchas empresas y empresas grandes al mismo tiempo, porque los ETFs son fondos indexados, son fondos que cotizan en bolsa, que separan la inversión en muchas empresas, en algunos casos 300, 3.000, incluso 10.000 en algunos casos de ciertos ETF en específico, con porcentaje. Pongámosle un ejemplo, hay un ETF que de hecho lo tiene Fintual, que invierte en Google, Apple, Facebook, Microsoft y otros, pero invierte, por ejemplo, un 5% en Apple, un 5% en Google, un 5% en Facebook. Entonces nos entrega diversificación, la típica frase de que pone los huevos en diferentes canastas, cosa de que si a una cosa le va mal, pucha, las otras 300 quizás en las que estás invirtiendo te mantienen a flote. Entonces no corres tanto riesgo. Ahora, para hablar de rentabilidad es complejo compararlo con otros tipos de inversiones. ¿Por qué? Porque Fintual igual lleva poco tiempo. Pero el fondo más riesgoso, y esto es algo que a mí me gusta mucho igual de Fintual, que está creado por gente que igual es relativamente joven. Entonces, los fondos se llaman Conservative Clooney, que está inspirado en George Clooney, entonces es el fondo más conservador. El Moderate Pitt, que es el fondo moderado, está inspirado en Brad Pitt. Y el fondo más riesgoso se llama Risky Norris y está inspirado en Chuck Norris, ¿ya? Y la rentabilidad pueden ver que anual, en el último año al menos, fue en el fondo más riesgoso de un 37,52%.
O sea que si tú hubieras puesto, con el mismo ejemplo del millón, 1.000.000 de pesos, terminaste el año con 1.370.000 pesos. 370 y 500 ya. O sea, es una súper buena rentabilidad anual, pero como les decía, llevan poco tiempo, entonces no sabemos, no hay muchos estudios que te puedan decir, mira, Fintual en 5 años es rentable, pero por lo que es la información del último año les ha ido súper bien. Y el fondo más conservador rentó un 4,81%, ¿ya? O sea, si tú empezaste el año con 1.000.000 de pesos, terminaste el año con 1.040.000 pesos, que igual es súper bueno, o sea, es dinero que tú colocaste ahí, trabajó para ti, se movió tu dinero y te generó una rentabilidad, ¿ya? Ahora, como les mencionaba, Fintual invierte en ETF. ¿Qué es un ETF? ¿Ya? ¿Y qué beneficios nos entregan los ETF? Los ETF, como les dije, son fondos indexados, es decir, son fondos que tratan de entregar la misma rentabilidad que un índice de referencia. Por ejemplo, hay un índice muy conocido que es el S&P 500 o el S&P 500, que es el, no me acuerdo si es 500 o 300, parece que es S&P 300, no importa. Es el fondo más grande de Estados Unidos que abarca a las empresas más grandes. Si es el S&P 500, son las 500 empresas más grandes. Por tanto, hay un ETF que trata de replicar a ese índice y moverse igual que él. Entonces, si entrar al S&P 500 nos cuesta, pongámosle, $1.000, entrar al ETF del SP500 nos cuesta $50. Entonces, mucho más económico y es mucho más accesible para uno, por tanto, los costos son menores. Eso mismo es lo que vengo a decir acá. Entrega el mejor nivel de acceso a los activos, son más flexibles, nos dan diversificación y tienen bajo costo. Y por eso Fintual los utiliza, porque así las comisiones que tiene que cobrar Fintual son mucho menores. Ahora, ¿por qué conviene invertir en ETF a través de Fintual? Por esto mismo que acabo de mencionar. Costos mucho más reducidos. La comisión de Fintual es del 1,19%, ¿ya? Y es una comisión de las más bajas a nivel de cosas en las que nosotros podemos ahorrar e invertir en Chile al menos. Un 1,19% es prácticamente nada si pensamos que la rentabilidad en el fondo conservador es de un 19,08%. O sea, nos quedan un 18% menos la inflación, pongámosle que nos quedan un 15%, pero no nos quitó un 2%, y esa diferencia de 1 a 2%, aunque parezca poco, genera una gran diferencia en lo que es la rentabilidad, ¿ya? Y acá puse un gráfico de cómo han rentado lo que es los fondos. Tenemos en verde el fondo más riesgoso, que es el Risky Norris, que se nota la diferencia. Sí hay que fijarse súper bien en las caídas que tiene este fondo. Hay momentos cuando nosotros estamos invirtiendo que no va a rentar bien, y vemos como, por ejemplo, el fondo más conservador renta súper parejo, o sea, no se mueve mucho, ¿ya? Y eso hay que definir cuál es nuestro perfil de riesgo. ¿Queremos correr riesgo y tratar de generar una mejor rentabilidad? ¿O la verdad es que queremos mantener nuestra plata simplemente? ¿Ya? Ahora, las carteras de Fintual. Aquí están los 3 fondos principales. Toda esta información es sacada directamente de Fintual. Uno puede ingresar a la página y en la misma página te van a dar toda la información, que eso es precisamente porque también está regulada por la Comisión del Mercado Financiero, entonces toda esta información tiene que ser pública. ¿Okay? El fondo conservador, Conservative Cluny, invierte hasta un 15% en activos accionarios, es decir, acciones, bolsa, y principalmente lo hace a través de los primeros 2 ETF, el QQQ y el LQD. Y no me voy a detener mucho aquí porque yo sé que todas estas siglas se pueden ver un poco confusas. Me voy a centrar en la siguiente diapositiva, en lo que es los fondos que se repiten, que es el QQQ en los 3 fondos, en una mayor cantidad simplemente en porcentaje de inversión, y el BTI, que es el otro fondo que se repite en el fondo simplemente en el fondo moderado y en el fondo más riesgoso. Estos son los fondos. En esto invierte en lo principalmente Fintual, en lo que es el ETF Power Shares, QQQ, para tratar de que mi inglés sea bueno, y el fondo Vanguard Total Stock Market ETF. Y si se fijan, las top 15, las mayores acciones en las que invierten estos ETF son Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google, Intel, ¿qué más tenemos? Pepsi, Adobe, Nvidia, Netflix, PayPal, y por este lado tenemos similares, Berkshire Hathaway, ese es uno de los fondos de inversión creado por Warren Buffett, uno de los más grandes inversores a nivel mundial, Johnson & Johnson, Visa, Bank of America, AT&T,
para hacer una idea, diversifican, y para resumir un poco, diversifican mucho nuestra inversión y aparte están invirtiendo en activos financieros que si nosotros quisiéramos invertir directamente necesitaríamos mucho mayor capital. O sea, para invertir hoy día en Apple, no sé exactamente cuánto vale cada acción de Apple, pero pongámosle que una acción de Apple nos vale $300. El dólar está a 7.40. Voy a sacar la calculadora porque mi matemática mental no anda muy bien. La Anita probablemente se lo saco al tiro. 740 por 300. 222.000 pesos nos cuesta una acción de Apple, si es que vale $300. Para entrar en Fintual podemos entrar con 10.000 pesos. Y ya estamos invirtiendo en estas mismas acciones. Entonces, te da una mayor accesibilidad. Ahora, claramente conviene quizá colocar más dinero porque mayor cantidad de dinero que entra te va a dar más retorno, pero para hacer una idea, nos da una accesibilidad súper grande a activos que en otro momento no podríamos ingresar. ¿Ya? Espero que haya quedado claro lo que es Fintual. Igual si queda alguna duda, me pueden preguntar y probablemente después podemos hacer otra charla súper específica sobre Fintual porque a mí me gusta bastante. No les voy a mentir, no me ha rentado bien Fintual en las últimas 2 semanas. ¿Por qué? Porque el mercado desde que llegó Joe Biden se ha ido muy a la baja y le ha costado recuperarse. Entonces, de hecho, estoy en números negativos ahora, pero también eso ocurre porque estoy en un fondo de riesgo, que es el Reginorix. Entonces, yo sé que probablemente estoy acá abajo en toda esta caída y como mi inversión es a largo plazo y no es a corto plazo, yo espero que a fin de año voy a estar por acá. Entonces, eso es lo ideal. Ahora, a veces hay caídas que les cuesta más recuperarse que otras y es parte del proceso de inversión y de ahorro también. Ahora vamos con lo que es la cuenta 2. Yo sé que para muchos igual de ustedes que son jóvenes, por ejemplo, Panchito es más joven que nosotros, está en segundo año de U, la Anita igual es más joven que Carlito y yo. En mi caso, yo siempre tuve la misma visión de la AFP, que no era un muy buen sistema, pero ahora que les he metido un poco más de estudio, tiene sus partes positivas, tiene muchas cosas muy negativas también, pero sí tiene una parte positiva en las comisiones. La AFP te cobra muy baja comisión por administrar tu dinero, principalmente en la cuenta de ahorro voluntario o cuenta 2 de la AFP. ¿Ya? La cuenta de ahorro voluntario cuenta 2 se creó como un complementario a la cuenta obligatoria donde nosotros tenemos que ahorrar nuestro sueldo una vez que comencemos a ganar un sueldo y se ahorra un porcentaje muy bajo en lo que es la cuenta obligatoria. Y la cuenta 2 es un ahorro voluntario, diferente del APB, que es el ahorro previsional voluntario, que ese es otro tema muy aparte. La cuenta 2 nos permite efectuar hasta 24 giros al año, o sea, sacar plata 2 veces por mes. Y si nosotros colocamos cierta cantidad de dinero y en el fondo va rentando, podemos ir sacando las rentabilidades incluso. Podemos ir sacando, si ganó 10.000 pesos, sacamos 10.000 pesos, por ejemplo. La comisión por administración es la más baja a nivel nacional. Fíjese cuánto nos cobran la AFP por gestionar la cuenta 2, por gestionar nuestra inversión. AFP1, voy a hacer el ejemplo con la AFP1 porque es la AFP que en este momento toda persona que comienza a trabajar tiene que entrar obligatoriamente a la AFP1 por 2 años. La AFP1 nos cobra un 0,5% de comisión. Ahora está cobrando 0,6, si es que no me equivoco. Pero es mucho menor al 1,19 de Fintual, es mucho menor a la administración que te hacen algunos fondos mutuos de 2%, 3%, incluso algunos cobran 5%. Entonces ya por este lado nos genera un beneficio. Nos cobran mucho menos comisión. Y la comisión más baja es la de Plan Vital, 0,16%. Ahora, la otra parte, ¿qué tal es la rentabilidad de los fondos de AFP? La rentabilidad promedio anual en los últimos 18 años en el fondo más riesgoso ha sido de un 6%. Esto es importante que sepan que es rentabilidad real. Esto es la rentabilidad menos la inflación. O sea que la rentabilidad nominal, ahí yo siempre me confundo con eso, siempre me explota un poco la cabeza cuando veo charlas de estos temas. La rentabilidad nominal sería un 9%, si es que la inflación es un 3, y algo por ciento. 9%. Entonces aquí ya le quitaron la inflación para darte realmente cuánto rentó. ¿Ya? Es decir, si tú colocaste 1.000.000 de pesos, terminaste con 1.050.000 al final del año. Pero esto es en el muy largo plazo, el fondo de mayor riesgo renta bastante bien, pero fijémonos en los últimos 3 años y en el último año. El fondo más conservador es el que ha rentado más en tiempos más cortos, siendo que no invierte tanto en lo que es activos accionarios. Ahora, las rentabilidades, si se fijan de inmediato, son muy diferentes a la rentabilidad de Fintual. ¿Por qué? Porque Fintual corre más riesgo, entonces tiene rentabilidades que pueden ser mucho mayores.
pero de hecho estuve viendo y, por ejemplo, todos los fondos, desde el A al E, tanto en lo que es la cuenta de ahorro obligatorio, como en la cuenta 2, en 2019, durante todo 2019, rentaron en promedio un 20%. O sea que si hubiéramos tenido en ese momento, o nuestros padres que en el fondo tienen su ahorro en AFP, durante 2019, si tenían 1 millón de pesos, terminaron con 1.200.000 pesos en ese año. 2020 cayó claramente por el COVID un poco, pero al final de año igual terminaron súper positivo el 2020. Entonces ya son 2 años buenos de ganancia, ¿ya? Ahora, ¿por qué es la mejor opción de ahorro? Menor riesgo, en general, dependiendo del fondo que tú elijas. Yo puse mis ahorros en la cuenta 2 de la AFP del tipo C, el intermedio. ¿Por qué? Porque no es muy conservador, no es muy riesgoso, entonces puedo tener subidas y bajadas y puede que en algún momento esté aquí arriba y así retiro la plata y lo coloco en otro tipo de inversión. Recordad que aquí lo que estamos hablando es ahorrar para invertir. La idea es sumar platita para construir un poco más de capital, y con ese capital, por ejemplo, si lo ahorramos en un periodo de 2 años, por decir algo así, tenemos incluso para poder colocar un pie de un departamento para inversión, poder comprar quizá un activo financiero, poder comprar un auto, poder irnos de viaje, para lo que queramos ahorrar en el fondo sin correr tanto riesgo. Ahora, ¿cómo se distribuye nuestro dinero en la AFP? La AFP, una de las cosas positivas es que tiene límites y mínimos, límites máximos y límites mínimos muy bien establecidos. Entonces, por ejemplo, el fondo A, que es el más riesgoso, como máximo puede invertir 80% del dinero que uno coloca en acciones, como máximo, en activos de renta variable. Y como mínimo puede colocar 40%. Es decir, que si hay una crisis, por ejemplo, y el fondo A necesita como resguardarse, lo máximo que puede bajar es a 40% porque es un fondo de riesgo. Y así va variando. Entonces uno tiene claro que en el fondo nunca todo nuestro dinero está en acciones y nunca todo nuestro dinero está en renta fija. Entonces siempre se mantiene dentro de ciertos límites dependiendo de nuestro perfil de riesgo, ¿ya? El perfil de riesgo varía en cada persona. Hay algunos que prefieren el fondo C, hay algunos que prefieren el fondo E, hay otros que prefieren el fondo A. Es muy variable. Lo más recomendado, al menos según los expertos, comillas expertos, es durante la juventud estar en el fondo A o B, porque es más riesgoso y te puede rentar más y uno es más, puede tomar más y aceptar más esas fluctuaciones. Y ya mientras más viejos nos vamos haciendo, ir pasando, ir bajando de fondo hasta el fondo E cuando ya seamos mayores, para así resguardar nuestro ahorro en lo que es la jubilación. En este caso de lo que estamos hablando es, yo, por ejemplo, en mi caso en particular lo coloqué en el C porque me gusta el riesgo, pero no tanto, y es para probar inicialmente. Y en el fondo mi idea es ahorrar 2 años, 2 años y después ese dinero colocarlo en alguna otra cosa. Ahora, según esta información, como les dije, esta charla igual iba a ser un poco más cortita y para dar un pie igual a quizá un poco de conversación. Según toda esta información, ¿cuál es la mejor opción de ahorro para los chilenos? A mi gusto, las últimas dos mencionadas, Fintual y AFP. No voy a decir que son las mejores en sí siempre, pero son las dos mejores que yo he visto hasta el momento. Yo tengo precisamente plata en los tres activos que más rentan: fondos mutuos, Fintual y cuenta 2. La que mejor me ha rentado hasta ahora es la cuenta 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como las comisiones son bajas, todo lo que gana es prácticamente ganancia para mí. En cambio, en los fondos mutuos, cada vez que hay una alza positiva, yo sé que el banco está sacando su parte al tiro. Entonces se come un poco lo que es la rentabilidad de mi inversión. Y aquí puse las palabras de este caballero que falleció, si es que no me equivoco, en 2019, John C. Bogle, que es el fundador de Vanguard y es el padre, o es conocido como el padre de lo que es los ETF. Él mencionaba que la gestión activa es la gestión que lo hacen los bancos. Cuando nosotros colocamos nuestro dinero en un fondo mutuo, hay un tipo en el Banco Santander, por ejemplo, en mi caso, que el loco gestiona. Él gestiona dónde va a ir el dinero, cómo lo va a mover, etcétera, etcétera. La gestión activa en promedio nos cuesta un 2%, en algunos casos más, en algunos casos menos. Eso significa que en un mercado que anualmente nos rinde el 7%, nosotros estamos ganando un 5% solamente, porque el banco ya se llevó 2% de rentabilidad. Y aparte de ese 5%, ganamos en verdad los que nos queda posinflación. Entonces pongamos que la inflación fue un 2%, nos queda solo un 3%. En cambio, en un fondo que tiene menor comisión, como un fondo indexado, o como en este caso podríamos hablar de las cuentas de la AFP,
si un fondo de AFP o un fondo indexado, que en Estados Unidos cobran incluso mucho menos, 0,05%, si nos da ese mismo 7%, al año en verdad nos está rentando un 6,95%. Menos la inflación del 2%, nos queda un 4,95% anual. Y esa diferencia del 1% hace maravillas en lo que es el mediano, el corto, el mediano y el largo plazo. Es muy grande esa diferencia por lo que hablábamos la otra vez, que es el interés compuesto. De hecho, me quedan 10 minutos, ahora sí me está avisando que tengo que hacer las charlas más cortas. Entonces, esa pequeña diferencia es súper grande para lo que es la rentabilidad a largo plazo, y a corto plazo, lo que es 3 y 5 años, es mucha la diferencia. De hecho, quiero hacer un ejercicio también para mostrarles, y es algo que ustedes pueden hacer también en su casa para si tienen un plan de ahorro, por ejemplo, si están trabajando, si es que generan un ingreso por algún lado, 100.000 pesos, 50.000 pesos, lo que sea, y quieren empezar a ahorrar, esto es un súper buen ejercicio para ver cómo varía la inversión en el tiempo. Ahora, último puntito, la importancia del ahorro en el largo plazo. Y esto lo quise colocar porque también hay gente que en el fondo tampoco quiere invertir. Hay personas, de las personas que en algún momento quizás van a llegar a ver esta charla, así que la subo a algún lado después en el futuro. eh, Muchas personas piensan ahorrar en el largo plazo simplemente. En este momento no se quieren calentar la cabeza, quieren colocar unas lucas en algo y ahorrar a largo plazo. Si yo ahorro a 20 años, 100.000 pesos mensuales solamente, en 20 años tengo 24 millones. Si es que las matemáticas no fallan a la persona que hizo esto, porque lo saqué de una imagen de Google. Y si yo invierto en algo, 100.000 pesos mensuales a 20 años, con una rentabilidad promedio en el fondo normal, en vez de tener 24 millones, tengo 51,5 millones. O sea, más que doblé la inversión. Y eso uno lo puede hacer con una calculadora en el fondo de interés compuesto, que de hecho es uno de los ejercicios que voy a hacer ahora antes de que se me acabe el tiempo. Entonces, la diferencia es abismal, es muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de nosotros, en la mayoría de la población en general, uno no ahorra para 20 años. Uno tiende a ahorrar para 2 años para comprarse una cosa, 2 años para viajar, que está súper bien, pero hay que dividir el ahorro en ese caso. Hay que tirar el 30% de nuestro ingreso para lo que es gastos quizás imprescindibles, como viajes, y un 20% a esto. Y a largo plazo va a terminar pagando dividendos cuando uno ni siquiera se da cuenta. Uno no está trabajando en esto, es el dinero nuestro el que trabaja en este punto y nos generó en el fondo 20 años, igual es un plazo largo. Nosotros igual somos jóvenes, vamos a tener 40, entonces todavía podríamos aprovechar esto, pero nos generó 26 millones de retorno, haciendo nada, colocando 100.000 pesos simplemente, que quizás son 100.000 pesos que con nuestro trabajo nos vamos a gastar en otra cosa de repente. Entonces, eso para que tengan esa idea. Y por último, simplemente porque me gusta mucho los 5 pasos para la libertad financiera de Rubix, que es una empresa de asesorías, como les dije, como punto central la mente, hacer crecer nuestro conocimiento, tener un plan, tener ingresos obviamente, invertir financieramente y la renta inmobiliaria. Esos son los 5 pasos para a largo plazo o el mediano plazo, si es que nos ponemos a trabajar muy bien, podemos conseguir lo que es la libertad financiera y a futuro, idealmente, no tener que trabajar más para generar dinero. Eso, chicos, espero les haya gustado. No sé si tienen dudas. No estuve viendo mucho el chat, así que no